De la mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 10 de octubre y el día viene con calor, aunque con un pequeño descenso de las temperaturas. Hoy nos espera una ligera bajada de las temperaturas a primera hora de la mañana y también van a bajar algún grado las máximas en las zonas del interior peninsular. Aún así, seguimos en valores muy altos para esta época. Las temperaturas más altas volverán a registrarse hoy en Canarias, donde la ola de calor no da tregua y se mantienen para hoy los avisos de nivel amarillo en todas las islas, salvo en La Palma. Las zonas donde van a bajar un poco las temperaturas esta tarde son interior de Andalucía, La Mancha, Comunidad de Madrid y también Castilla y León. Hoy en Madrid 27 grados de máxima, 29 en La Coruña, 30 en Bilbao, 28 de máxima en Barcelona y en Valencia para este día 27 graditos. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, mirando a Israel, que responde a los asesinos de Hamás con un asedio total en Gaza. Impone un bloqueo de luz, de agua y de alimentos para forzar la liberación de los 130 judíos secuestrados en la franja. Israel ha retomado el control de las 22 ciudades tomadas por los yihadistas en la zona sur el sábado de madrugada y Hamás ha amenazado con asesinar a un rehén por cada bombardeo. Ya hay más de 900 israelíes muertos y 500 árabes. Gran parte de la contraofensiva se está produciendo por el aire con ataques de castigo como represalia por la sorpresiva operación lanzada por el grupo palestino Hamás. Hay editoriales en toda la prensa muy interesantes contando y viendo pues qué consecuencias puede tener esta guerra para el orden mundial. Me voy a quedar con la tribuna que escribe Jorge Fernández Díaz en el diario La Razón. Titula Una guerra para un nuevo orden global. Dice que la relación de Hamás con Irán es tan estrecha como conocida. Ese movimiento bélico es una pieza en el tablero de ajedrez en el que se disputa un nuevo orden a nivel mundial en la actualidad. Estados Unidos ya ha expresado su total apoyo a Israel, movilizando la fuerza naval y la fuerza aérea hacia el Mediterráneo, lo que desplaza y lo que debilita el foco militar de Ucrania a esa otra zona. Y esta es una clave para tener muy presente, ya que esta invasión comenzó justo después de haber regresado Putin a Moscú procedente de Pekín. Ayer se firmaba un tratado bilateral de cooperación con Xi Jinping calificado de histórico. Así que muy interesante las consecuencias que hoy vamos a analizar en la tertulia capital, porque uno de nuestros invitados, Ismael García de Santos, es especialista en geopolítico y nos va a comentar pues qué consecuencias y esto cómo puede derivar y bueno, la actuación de Estados Unidos y el papel de otros muchos jugadores en este tablero. Aquí en España siguen las negociaciones de Pedro Sánchez. Ayer le tocó el turno de Feijóo, el líder del Partido Popular, ha anunciado que va a buscar el apoyo de Europa para hacer frente a la amnistía y esa reunión pues fue, pues como se preveía, un auténtico fracaso. Feijóo retó a Sánchez a ir a las elecciones el próximo año, el 14 de enero, para que así los españoles decidan sobre estas cesiones a los independentistas. Y mientras tanto, el PNV ha dicho que va a exigir el reconocimiento nacional de País Vasco y vetará las leyes ideológicas de Sumar. Ahí está el patio. En los mercados financieros, bueno, pues todo bastante revuelto, con bastante incertidumbre, pero en los mercados bastante soportados. Ayer el dólar estadounidense pues aguantó. Subió, bueno, está actuando como refugio, se ve impulsado por un triple efecto. Primero, el crudo, segundo, los tipos de interés y tercero, esta pugna geopolítica. Esta crisis geopolítica está afectando también al oro. Ayer se revalorizó más de un punto porcentual y ojo, porque estamos viendo que dentro de la bolsa son las empresas de defensa y las energéticas las que están acaparando
acaparando toda la atención. Ese ataque de Hamas a Israel disparaba en Europa a empresas de negocio militar y de sistemas y también beneficiaron a empresas petroleras. Sin embargo, cayeron y a plomo empresas ligadas al sector de las aerolíneas. Todas ellas terminaron en negativo y con caídas muy abultadas. Se lo vamos a contar, esto y mucho más aquí en Radio Intereconomía. Arrancamos esta segunda hora en directo con los titulares que ha elaborado Rubén Gil. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El Fondo Monetario Internacional actualiza hoy sus previsiones para las economías de todo el mundo. Lo va a hacer en un contexto de tensión marcado por los enfrentamientos entre Israel y Hamas, que viven su cuarto día de conflicto tras una noche de bombardeos en la franja y con un saldo ya de más de 1.500 víctimas mortales. Dice el presidente israelí Benjamin Netanyahu que va a ser una guerra larga y difícil y asegura que la operación contra Hamas cambiará a Oriente Próximo. Y los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen de urgencia para tratar la situación en Oriente Próximo. El objetivo es coordinar conjuntamente la respuesta europea a este conflicto y debatir la polémica sobre la retirada de la ayuda humanitaria y financiera de la Unión Europea a Palestina. El precio del petróleo se frena esta mañana tras subir ayer más de un 4% debido al temor a una mayor escalada en la tensión en Oriente Medio. Que puede afectar al estrecho de Hormuz y debido también a que la OPEP ha elevado su previsión de demanda de crudo hasta el año 2045. Una subida del precio del petróleo que beneficiaba este lunes en bolsa a las petroleras y que provocaba las caídas en el sector aéreo. Javier Alfayate es gestor de fondos. Evidentemente, como bien dices, ganadores y perdedores va a haber, con un precio del petróleo que podría seguir alto, ¿no? O mantenerse alto, pues al final, pues son las típicas, ¿no? Dices, aerolíneas, pues sí, la verdad que ya iba un poquito tocado el sector ocio y turismo, por ejemplo, pues lo que comentábamos, pues ya es un poco el desencadenante, ¿no? La chispa que, pues puede lo que parecía una incipiente corrección o caída, pues transformarse en algo más. Otro de los sectores que subían ayer en bolsa era el de defensa. Compañías como Lockheed Martin en Estados Unidos se disparaban un 9%, en Europa Rheinmetall lo hacía un 7% y Thales y BAE-Systems ganaban más de un 4%. Más cosas, las bolsas europeas van a abrir hoy con ganancias tras las caídas registradas ayer lunes. También están subiendo las bolsas asiáticas, está ganando el Nikkei de Tokio casi un 2,5%, subidas también en Hong Kong del 0,7%, en rojo la bolsa de Shanghái, que retrocede algo más de medio punto porcentual. En Estados Unidos los futuros vienen con alzas de en torno al 0,03%. Anoche Wall Street ya cerraba en positivo después de las declaraciones de la presidenta de la Fed de Dallas, dejando abierta la puerta a una pausa a la subida de los tipos de interés. De los tipos de interés ha hablado ya esta mañana el responsable de política monetaria del Banco Central Europeo y gobernador también del Banco de Francia, François Villeroy. Dice que en estos momentos nuevas subidas de tipos no serían lo correcto, que las tasas de interés están en un buen nivel y se muestra preocupado por la evolución de los precios del petróleo por la situación en Israel. Les chiffres parlent, Jérôme Chapuis. L'inflation en zone euro était à plus de 10% il y a un an, en octobre 2022. Dice también Villeroy que actualmente no hay motivos para modificar las perspectivas de inflación y que todavía consideran que esta va a converger al 2% para el año 2025. Miramos también a los futuros europeos que vienen hoy subiendo. El futuro del DAX lo hace un 0,2%, un 0,3% arriba el futuro del IBEX. La Agencia Internacional de la Energía advierte de que la demanda se ralentiza por una caída continuada de los grandes mercados maduros. Sobre todo dice en Europa y avisa de que el pico llegará a finales de esta década. En su informe publicado esta misma mañana señala que la demanda mundial de gas aumentará una media del 1,6% al año entre 2022 y 2026, un crecimiento más lento que el registrado entre los años 2017 y 2021. Y dice también que la invasión rusa de Ucrania ha provocado una reducción del suministro de gas por gasoducto a Europa desde Rusia, lo que ha desencadenado una carrera en busca de
de suministros energéticos alternativos. La Unión Europea planea una investigación antisubvenciones contra las siderúrgicas chinas. Así lo publica el Financial Times. Dice que Bruselas ha acordado unirse a los esfuerzos de Washington para proteger a las industrias de la competencia barata. Según esta información, Estados Unidos habría pedido a Europa que actuara contra los productores de acero chinos a cambio de evitar la reimposición de los aranceles de la era Trump sobre el acero europeo. En la agenda de este martes, PepsiCo presenta sus resultados trimestrales. Se espera que la compañía aumente su beneficio un 9% y sus ingresos más de un 6% respecto al mismo trimestre del año anterior. También vamos a conocer hoy aquí en Europa las cuentas de la firma de lujo Louis Vuitton. Araceli de Frutos, asesora del Fondo Laje Inversiones, nos contaba aquí en qué hay que fijarse en esta temporada de resultados. Va a ser cómo tenga la evolución del negocio, ¿no? Cómo prevén esa evolución de qué grandes magnitudes de los márgenes, las ventas y esa capacidad de generación de caja, ¿no? Cómo tienen las empresas la capacidad de trasladar pues el aumento de precios, el aumento de costes al consumidor. Muy importante evitar aquellas empresas endeudadas o que tengan que refinanciarse próximamente o tengan que negociar financiación, renovación de financiación. Y importante estar en empresas que tengan ventajas competitivas y negocios diversificados. Además, vamos a conocer hoy los inventarios mayoristas en Estados Unidos, la producción industrial en Italia y las actas del Banco de Inglaterra. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, y la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, participan en la asamblea del FMI y del Banco Mundial que se está celebrando en Marrakech. Y Pedro Sánchez se reúne hoy con BNG y PNV. Ayer por la tarde lo hacía durante una hora con Alberto Núñez Feijóo, que instaba al presidente del Gobierno en funciones a que se celebren elecciones generales en enero para que la gente, la ciudadanía, decida si quiere una amnistía para los encausados del proceso. Y por último le he planteado que sea honesto y logre el consentimiento de los españoles, porque ni se le ha pedido y en consecuencia mucho menos se le ha concedido. Y es que ningún político en España tiene consentimiento para aprobar ninguna amnistía, ninguno. Porque esto no fue objeto de consulta ni de inclusión en el programa electoral, ni siquiera de sumar. Y en Portugal el Gobierno presenta hoy al Parlamento su proyecto de presupuestos para el año que viene. Que entre otras medidas va a poner fin a las ventajas fiscales para extranjeros de la que nos hablaba en estos micrófonos Marc Cantabella, experto en regímenes fiscales europeos. Esta tributación permitía que aquellos que iban a vivir a Portugal no tributaran por los ingresos de fuente extranjera, por lo tanto, pues gente que percibía dividendos, intereses o rendimientos pasivos no pagaba impuestos sobre eso. Y sobre todo también intentaba atraer talento a través de una lista tasada de actividades altamente cualificadas que únicamente iban a tributar un 20% respecto a lo mejor lo que sería el tipo ordinario, que era un 48% como máximo en Portugal. Dicen que este régimen, al atraer extranjeros con alta renta, pues implica subida de alquileres, subida del precio del real estate. Los presupuestos del año que viene recogerán también una subida del salario mínimo en Portugal hasta los 820 euros al mes a partir del mes de enero. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. En DKV lo tenemos claro. Cuidar la salud de tus empleados es cuidar tu negocio. Por eso, nuestros seguros para empresas te ofrecen planes personalizados de prevención, medicina digital y facilidades para el cambio. Llama al 91 903 26 84 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya. ¿Eres broker? Aunque no lo seas, con Banco de Inversión Global puedes invertir como si lo fueras, porque te ofrecemos una plataforma que pone a tu alcance el análisis de mercados para que puedas hacer trading de productos financieros. Invierte como un profesional con los profesionales de Banco Big. Descubre más en bancobig.es. Banco Big. Nos mueven tus valores. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente.
La Cabrera, reconocida durante 4 años consecutivos como uno de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica y elegido como el mejor asador de Buenos Aires, te invita a vivir una experiencia única. Estilo La Cabrera. Degusta los mejores cortes premium argentinos a la brasa y nuestra selección de vinos Malbec en el mejor ambiente porteño. La Cabrera, calle Velázquez 61, esquina con Don Ramón de la Cruz, barrio Salamanca. Más información y reservas en lacabreramadrid.com o en el 671 280 878. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. ¿Quieres facilitar el trabajo de tus equipos con las mejores herramientas? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. El teletrabajo sigue estableciéndose en el tejido empresarial español. Trabajar desde casa ha cambiado la situación laboral de muchas personas y ha permitido a muchos autónomos poder ejercer su trabajo desde cualquier parte del mundo. Solo en España, a cierre del primer semestre del año, un total de 2.909.000 ocupados trabajaban en su domicilio particular. Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para facilitar el trabajo de tus empleados estén donde estén y aumentar su productividad con las herramientas en la nube más completas en un entorno colaborativo. Y por supuesto con una fibra de calidad y tarifas móviles 5G a medida. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia Capital, hoy en Radio Intereconomía con Aurelio García del Barrio. Aurelio, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, qué lejos te has puesto de mí, ¿no? Te has separado mucho. Bueno, está bien que lo percibas. Me acompaña Jesús Reglero, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Pues muy bien, muy bien. Muy gracias. bien. Ismael García de Santos. Ismael, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana, ¿qué tal? Bueno, que Ismael es analista geopolítico y es un gran conocedor de todo lo que está pasando en el mundo y especialmente en esta zona. Quiero que escuchen a Netanyahu. החמאס פתח במלחמה אכזרית ומרושעת. אנחנו ננצח במלחמה הזאת, אבל המחיר כבד מנשוא. זהו יום קשה ביותר לכולנו. Israel y Hamas viven su cuarto día de conflicto tras una noche de bombardeos a la franja de Gaza y con un saldo de ya más de 1.500 víctimas mortales. Oye, explícanos de forma sencillita y para que lo entendamos todo, ¿cómo ha ocurrido esto en Israel? ¿Qué ha fallado? Bueno, pues está todo el planeta bastante alucinado porque los servicios secretos de Israel, que se consideran probablemente los mejores del mundo, no han podido prever esta catástrofe. Lo que sí está claro es que Hamas actúa de una manera muy organizada y parece ser que está detrás de la mano de alguien que les ha podido echar la mano y todo el mundo apunta a Irán, evidentemente. Claro, ¿Irán es quien está apoyando a Hamas? Todo indica que sí, porque el despliegue que tienen de medios y la logística que han empleado no tendría sentido si no fuera porque a alguien con una gran potencia como es Irán les hubiera apoyado, evidentemente. ¿Qué más actores están en este tablero tan caliente? Bueno, esta guerra que a priori puede parecer focalizada, no es focalizada, está dentro de lo que es el nuevo orden mundial que se está creando, si lo podemos llamar orden, en el cual, por ejemplo, hemos visto que el grupo terrorista chií Hezbollah del sur del Líbano ha amenazado también a Israel. Y esos son chiitas, igual que Irán. Esto lo podemos enmarcar dentro de una política en la que estamos viendo cómo hay una confrontación interna entre Arabia Saudí e Irán. Arabia Saudí es sunita, Irán es chiita y ambos luchan por la supremacía de lo que es el dominio de lo que es el mundo musulmán, por así
por así decirlo. Y detrás de ellos, pues todos hemos visto, por ejemplo, que Putin tiene buena relación con Irán. Lo hemos visto hace poco, había ido a visitar a Irán, habían intercambiado drones de combate y de alguna manera está todo interrelacionado. Claro, porque aquí el papel de Rusia y China, porque yo recuerdo que fue justo el año pasado cuando hubo una gran reunión entre Putin y Xi Jinping que dijeron la gran cumbre bilateral en la que se ven decididos temas importantes. Claro. Evidentemente, analicemos todo lo que ha estado pasando. Rusia se reúne con China. China, de alguna manera, como tiene un importante comercio mundial, actúa de una manera mucho más larvada, aunque tenemos el tema de Taiwán, que ya conocemos. Pero de alguna manera se sienten, desfavorecidos por lo que es lo que ellos llaman el mundo occidental, Estados Unidos y lo que es la Europa occidental. Hace poco se ha reunido Putin con Corea del Norte. Corea del Norte está muy beligerante también y hemos podido ver cosas que han pasado, por ejemplo, el ataque de Azerbaiyán a Armenia, que ha provocado una diáspora armenia. Tenemos un lobby armenio y un lobby judío en Estados Unidos. Estados Unidos se posiciona claramente a favor de Israel, entre otras cosas porque además no le queda más remedio porque es de justicia. Y todo esto hay que verlo de una manera global. Lo que es la guerra Ucrania con Rusia no es solamente eso. Todo esto forma parte de una despliegue de testosterona generalizada en el planeta. Claro, ahora toda la atención se ha desplegado a Israel, ¿no? Hemos dejado en un segundo plano Ucrania, pero Ucrania sigue activo en Europa. Sí, Ucrania sigue activa en Europa. Sigue a las andadas. Y hace poco hemos visto un atentado terrorista en Turquía y lo ha reivindicado el PKK, que es el partido kurdo independentista, declarado también terrorista. Es decir, tengamos en cuenta una cosa, todo esto está actuando muy fuerte, por ejemplo, con el tema del petróleo. Ya hemos visto que ha subido ayer un 4%, aunque hoy se ha contenido, pero todo depende de que... Pero el gas un 20%. El gas un 20%. Y recordemos que llega el invierno. Y recordemos que Europa creía, y eso alguna vez lo he comentado aquí, Europa creía que podía conseguir gas. ¿De dónde? De Azerbaiyán, a través de un oleoducto atravesando Turquía, por la zona de donde están los kurdos. Es decir, si todo el mundo aprieta las clavijas, en Europa tenemos un problema muy serio con el tema energético, muy serio de precios y muy serio incluso de suministro. Esto va todo de la mano y de alguna manera está todo, parece que está orquestado. Si lo vemos las interrelaciones, es para tener al menos precaución. No voy a emplear la palabra miedo. Claro, pero ¿qué te ha precaución. parecido la respuesta de Israel? Bueno, el conflicto de Israel con el tema palestino viene del año 49, cuando se funda el Estado de Israel, y evidentemente no se ha llevado nunca bien con los árabes. Es evidente que como muchos países han reunido, incluso Estados Unidos ha reconocido los derechos de los palestinos, que eso no se lo niega a nadie, pero claro, a raíz de esa situación, pues hay muchos grupúsculos y grupos armados que intentan usar otro tipo de ideologías y de acciones para conseguir otros objetivos, sin duda alguna. La violencia de Hamas está siendo totalmente desmedida contra los civiles, contra familias. Sí, la violencia de Hamas está siendo totalmente desmedida porque digamos que esto es lo que se podría denominar un salto hacia adelante, es decir, una salida hacia adelante. La situación allí en aquella zona está totalmente enquistada y de alguna manera, pues evidentemente al actuar Hamas de esta manera, ¿qué está provocando? Pues está provocando un caos mundial, porque esto tiene unas consecuencias mundiales absolutas. Hemos visto además cómo está todo interrelacionado, crisis migratorias en América, en Europa, lo que estamos viendo en la Isla de Hierro. Claro, el atentado que mencionabas tú esta madrugada, ¿no? Claro, el gobierno australiano condena el atentado de Hamas y ha habido un atentado en la ópera de Sydney. Y además está reivindicado por Hamas. Entonces nos están demostrando que están en todos los sitios y que pueden actuar. No sé si Jesús, Aurelio, tenéis alguna pregunta o algún comentario sobre lo que está pasando que nos ha dejado a todos descolocados. Gracias por la explicación. La verdad es que bastante interesante ver un poco el contexto, ¿no? Que muchas veces ahí nos quedamos en lo micro y hay que ir dos o tres pasos hacia atrás para ver lo macro, ¿no? ¿Hay algo diferente en estas últimas noticias que han ocurrido allí? Que, oye, pues, llevamos viendo en los últimos 20, 30 años, pues que pasan cosas siempre allí, ¿no? Hay ataques, hay luego respuestas y demás. ¿Tú ves algo diferente esta vez respecto a las anteriores? Sí. El exceso de violencia empleado. Es decir, el exceso de violencia es claramente una señal de que se quiere provocar, vamos a llamar, un desorden mundial. Y de hecho se está provocando.
Si estamos viendo todo esto ahora mismo, ¿dónde atendemos? ¿A qué atendemos? ¿A las crisis migratorias, a la guerra de un sitio, a la guerra del otro, los movidas de refugiados hacia un sitio o hacia otro, mientras nuestra economía va como va? Y además la situación en Europa es de recesión, a pesar de las subidas de tipos y el mantenimiento de tipos altos, los datos económicos no están siendo nada positivos ni aquí ni en Estados Unidos, y nos pilla a pie cambiado. Esto no ha sido una coincidencia, ¿no? De que justo ocurre con la guerra de Ucrania, los tipos de interés al 6%, el petróleo a 90%, o sea, se ha hecho ahora porque se tenía que hacer ahora. Sí, de alguna manera la parte del planeta que puede tener pues una visión en contra de lo que es vamos a llamarle civilización occidental, por así decirlo, ve que es el momento de apretar las clavijas. Y ahí se enmarcan muchísimas cosas, claro. Incluso movimientos nacionalistas en Europa, todo absolutamente. Claro. Vamos a ver cómo se mueve. Claro, y por ejemplo, veíamos hace unas cuantas semanas, yo creo que era la vuelta del verano, esa ampliación de los BRICS. Estaba liderado los BRICS por Rusia y por China, y ahora lo quieren ampliar a otros países, por ejemplo, dando entrada a Irán. ¿Eso no es casualidad tampoco? Eso no es casualidad. De hecho los BRICS, que era una especie de club limitado, yo he llegado a ver que incluso querían llevarlo a 60 o 70 países. Es decir, todos los países que tienen una cierta potencia, que están intentando salir hacia adelante, pero realmente lo que están haciendo los países que dominan la situación es llevarse a todos a su campo, y de alguna manera se está viendo una confrontación mundial. Estamos asistiendo a una confrontación mundial entre los países que no están de acuerdo con la forma de vivir nuestra y los países que montamos o somos el mundo desarrollado, pero bueno, que tenemos muchísimas carencias y nos pillan a pie cambiado, nos pillan a pie cambiado a todos. Bueno, yo creo que este tema no es nuevo. Ahora quizá nos sorprende la virulencia que ha tomado, pero el tema no es nuevo. O sea, la región lleva más de 20 siglos con problemas desde que los hebreos estaban allí, y el problema entre los suníes y los chiíes pues tiene más de 1000 años de antigüedad. Por lo tanto, insisto, no es nuevo. Lo que sí es curioso, a mí lo que me parece más curioso del tema, como bien comentabas, es que siendo Irán chií y teniendo o a quien apoyan en el Líbano esa Hezbollah, pero por ese conflicto entre los suníes y los chiíes nunca habían apoyado a Hamás, y ahora sí apoyan a Hamás, aunque bueno, se puede considerar que tiene un enemigo común que son los judíos, ¿no? Pero todo lo que subyace detrás de esto es esa supremacía del mundo árabe, donde el acuerdo el reconocimiento que iba a tener Arabia Saudí con el Estado de Israel, desde luego Irán no lo puede permitir. Por lo tanto, yo creo que ese es el origen de todo lo que está ocurriendo, que ha llegado incluso a que un país chiita apoye a una facción suní, que es algo absolutamente surrealista dentro del mundo árabe, ¿no? Entonces, ahí creo que es donde radica el origen de toda esta situación. Sí, pero hay que tener en cuenta que si lo vemos sin verlo interiormente, el tema de que unos sean sunitas, otros sean chiitas, es irrelevante. O sea, en la guerra de Yugoslavia hacían carnicerías serbios, croatas y bosnios, hablando la misma lengua, siendo la misma gente, y sin embargo unos eran ortodoxos, otros eran católicos y otros eran musulmanes. Estamos viendo en el mundo que se están usando todo este tipo de consideraciones, como la lingüística, las religiosas y tal, para justificar cosas. Pero lo que está claro es que los grandes países usan las debilidades externas para hacer daño a terceros. Es la famosa frase de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces ahí está el apoyo a Hamás, y ha apoyado siempre a Hamás de una manera subterfugia, y no es solamente de ahora. Bueno, me voy a ir a la primera parada publicitaria. A la vuelta vamos a ver qué efectos puede tener todo esto. Ya lo has comentado, el encarecimiento de la energía, un 20% arriba el gas. Ojo, la inflación. Esto podría hacer que los bancos centrales tuvieran los tipos de interés más altos, y esto podría dañar más a las empresas por márgenes, pero sobre todo a las que están endeudadas por ese encarecimiento de la financiación.
¿Cómo lo veis? ¿Le puede arañar unas cuantas décimas al crecimiento económico mundial este conflicto por el tema de la energía en este momento, cuando está entrando el invierno? Vamos a ir con ello y antes vamos a comentar el tema de las empresas del IBEX 35. Enseguida vamos a ir con los resultados empresariales. Lo van a empezar a publicar en unos cuantos días, los referidos al tercer trimestre de este año. Pero hoy nos vamos a preguntar de esos resultados, ¿cuánto se lleva Hacienda? ¿Cuánto pagan a la agencia tributaria? Publicidad y se lo contamos. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento. En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 324 euros al mes con nuestro renting a particulares, todo incluido. Más información en Hyundai.es. Houston, tenemos un problema. ¿Qué ocurre? Que la luz está muy cara. Da el primer paso hacia el autoconsumo solar y conquista el sol. Entra en Powen.es y realiza la simulación de tu instalación solar. Powen, el sol es tuyo. Ejercita tu rostro desde la comodidad de tu casa con Ver 2 de Foreo. Con Ver 2 elevarás, esculpirás y reafirmarás tu rostro. Gracias a sus 4 tipos de microcorrientes, reduce las arrugas y mejora la firmeza desde la primera semana. Es la alternativa de Foreo segura, indolora y no invasiva a las inyecciones, los hilos tensores y los liftings faciales. Visita el espacio Foreo en la parafarmacia del Corte Inglés y empieza a cumplir tus propósitos. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. En unos días las empresas que cotizan en el mercado español van a presentar sus cuentas referidas al tercer trimestre de este año. Vamos a vigilar muy de cerca los beneficios, la deuda, los proyectos, el pago de dividendos, pero hay un apartado también que es muy interesante, es su contribución tributaria. Se ha publicado hace muy poquitos días un informe por parte de Pricewaterhouse Tax and Legal titulado Contribución Tributaria Total 2022, informe IBEX 35. Vamos a mostrarles algunas de las conclusiones porque son realmente sorprendentes y es muy interesante poner negro sobre blanco. Para ello me acompaña Francisco González Fernando Mellado. Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. Que es socio de PricewaterhouseCoopers Tax and Legal. Han llegado esa aportación tributaria de las empresas del IBEX 35 a niveles pre-COVID, ¿verdad? ¿Cuánto es? ¿Cuánto en total aportan? Sí, bueno, la cifra, Susana, son 52.557 millones de euros, que así dicho, pues es una cifra muy grande, pero tampoco nos da una referencia de cuánto es en relación con los beneficios. Yo, antes de entrar un poco a las conclusiones del estudio, Susana, sí me parece interesante explicar cuál es el enfoque que le damos, ¿no? Digamos que tradicionalmente la contribución de las empresas se mide exclusivamente por lo que se paga en el impuesto sobre sociedades, que es lo que los analistas suelen evaluar, y el enfoque que nosotros le damos es mucho más amplio. Una empresa paga muchos más impuestos que el impuesto sobre sociedades. Entonces nosotros dividimos lo que paga una empresa en dos grandes bloques, ¿no? En primer lugar, lo que llamamos los impuestos soportados, que son aquellos que van contra la cuenta de pérdidas y ganancias y por tanto suponen un coste para las mismas. En el año 22, esos impuestos ascendieron a 16.269 millones de euros. ¿Vale? Si miramos cuánto representan esto
esta cantidad en relación con los beneficios antes de estos impuestos soportados, pues concluimos que la gran empresa paga un 45% de sus beneficios a la hacienda pública, ¿vale? Por otro lado, tenemos los impuestos recaudados, que si bien no son un coste para la propia empresa, sí que las compañías generan el valor que permite a la hacienda pública recaudar estas cantidades. Y aquí, pues por ejemplo, se incluyen el IRPF de los empleados, el IVA, que generalmente no supone un coste para las empresas y que lo recaudan en nombre de la hacienda pública. Claro. Aquí hay que tener en cuenta además que pueden asumir un riesgo si no recaudan bien estas cantidades. Estamos hablando de empresas que generan 473.800 puestos de trabajo en España, que pagan un salario medio superior a los 470.000 euros. Y cuando hablabas de los costes del trabajo, ¿cuánto es la contribución de esos costes del empleo? Sí, en la contribución de los costes del empleo, pues Hacienda, vamos a decir, de cada 100 euros de coste empresa que tienen las empresas, 40 acaban en la Hacienda pública y 60 acaban en el bolsillo del empleado. Este 40% se desglosa en un 19% que es seguridad social a cargo de la empresa y luego un 21% que se va entre el IRPF del empleado y la seguridad social a cargo del empleado. Claro, ahí contáis en el informe que de cada 100 euros de coste del empleo para la empresa, 40 se destinan a impuestos y 60 euros es el sueldo neto del empleado, ¿no? Eso es. El salario medio el coste medio de empresa son 57.000 euros y de esos 57.000 el 40% se acaban en el Tesoro Público, efectivamente. ¿Y la mayoría del porcentaje de recaudaciones aquí en España? Sí, el estudio analiza exclusivamente lo que contribuyen las empresas del IBEX 35 en España. Correcto. Y incluye impuestos de sociedades, impuestos al empleo, IVA, impuestos medioambientales también. ¿Qué tipo de impuestos incluye? Sí, mira, este año es la cuarta edición del informe, entonces hemos podido ver las tendencias, ¿no? Entonces, en relación con los impuestos medioambientales, pues este año hemos visto una caída significativa y tiene una doble explicación. En primer lugar, las medidas antiinflación en los impuestos soportados, por ejemplo, el Gobierno pues ha suspendido el impuesto sobre la producción de energía eléctrica, que supone un coste significativo para el consumidor final y que soportan las empresas también. Entonces, desde esa perspectiva, pues ha habido una caída significativa este año. También ha habido una sentencia del Tribunal Supremo alrededor de los impuestos, el canon hidráulico, que ha supuesto una devolución significativa también para las empresas. Y luego, ¿qué me dices de los pagos fraccionados? Porque leo que la principal partida de impuestos soportados fueron los pagos fraccionados del ejercicio en curso. ¿Esto qué representa? Sí, vamos a ver, el impuesto sobre sociedades es muy significativo. Representa, este grupo de empresas pagan el 20,3% de toda la recaudación de la agencia tributaria por impuestos sobre sociedades. Entonces, este año se han pagado 1.537 millones de euros más en pagos a cuenta. Los pagos a cuenta son las cantidades que anticipan las empresas a lo largo del periodo. Lo que demuestra el informe, Susana, es que a lo largo de todo el periodo el impuesto sobre sociedades se comporta de una manera muy elástica conforme a la evolución de la economía. En el año del COVID esta recaudación se hunde, pues porque naturalmente no hay beneficios empresariales, y ahora estamos viendo cómo despega con fuerza en los años 21 y 22, porque sí que hay beneficios empresariales, naturalmente. Claro, la ecuación es sencilla, ¿no? A mayores beneficios empresariales, entonces mayor contribución tributaria. Francisco, si me tuvieras que dar un par de titulares sobre este informe, ¿con qué te quedas viendo la fotografía del año 22 y con qué te quedas viendo la fotografía de estos últimos 4 años? Pues yo diría que este grupo de empresas paga el 45% de los beneficios antes de impuestos soportados a la hacienda pública, en primer lugar. En segundo lugar, diría que el principal receptor del valor distribuido por las empresas es la hacienda pública, es decir, de cada 100 euros de valor que reparten estas empresas, 60
lo recibe la Hacienda Pública. Y por último, en cuanto a la evolución que comentabas, pues yo diría que el impuesto sobre sociedades es un impuesto con cierta elasticidad y que, por tanto, cuando se recuperan los beneficios empresariales es un impuesto que aporta a la recaudación, pero que en modo alguno es el más significativo. Hay otros impuestos, como tú has mencionado, impuestos asociados al empleo, el IVA, etcétera, que tiran mucho de la recaudación y que las empresas son una pieza clave del sistema fiscal que ayudan tanto a soportar este coste por un lado como a recaudar estas cantidades en favor de la hacienda pública. Muy bien, pues Francisco González Fernández Mellado, socio de PricewaterhouseCoopers Tax and Legal, gracias por aclararnos y por pasarnos todos estos números. Enhorabuena por ese informe, un placer. Muchas gracias, Susana, y gracias por la invitación. Oye, Jesús, antes fuera de micrófono comentabas que justo leías antes de ayer lo que recauda por multas, ¿no? Sí, la verdad es que me sorprendió bastante, pues bueno, todo lo que era la recaudación de multas y embargos por parte de la agencia tributaria. Yo contribuyo un poquito, ¿eh? Sí, un poquito, sí, un poquito. La verdad es que lo interesante de todo esto ya no es lo que se recauda, sino que incluso después de lo que se recauda todavía nos seguimos gastando más de lo que recaudamos, que es todavía, porque dices, bueno, al final pues es un modelo recaudar y subir los impuestos, pero que todavía tengamos déficit, que todavía tengamos deuda en los niveles que las tenemos, yo creo que es todavía, desde mi punto de vista, pues más... ¿Cuál era la recaudación por multas? Pues yo no sé si era 20 y pico mil millones de euros o algo así. Bueno, después de esta entrevista y este informe, al final las empresas pagan. Vamos a derribar falsos mitos, ¿no? Que muchas veces se piensa que hay muchas deducciones fiscales que les permite pagar mucho menos impuestos que el resto de los mortales. Exactamente. Cuando escuchamos a la izquierda decir que, bueno, que es que las empresas del IBEX parece que son el demonio con rabo porque no pagan impuestos, pues bueno, es mentira. Obviamente dedican una parte importante de sus beneficios al pago de impuestos y contribuyen a las arcas públicas, como no podía ser de otra manera. Ismael. Totalmente de acuerdo, y lo que ha dicho Jesús a mí me parece muy importante. O sea, a pesar del aumento de recaudación, la tensión de impuestos que tenemos en España concretamente, pues seguimos teniendo un déficit desbordado, seguimos teniendo un gasto público. Es decir, que toda esta situación general nos va a pillar al límite de todo. O sea, súper endeudados, súper presionados en cuanto a impuestos. Los autónomos ya no pueden más, que hemos visto también que hay noticias que están tirando la toalla. Y se nos viene encima pues un ciclo inflacionista simplemente por el tema energético y geopolítico que no sabemos en qué va a derivar, no sé. Bueno, publicidad y me lo contáis. Tener un pequeño negocio no significa llegar a poca gente. Significa llegar a todo el mundo. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414. Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta fija. Si entro en internet, renta fija. Pero, ¿cómo aprovecho la oportunidad? En Renta 4 Banco te lo ponemos muy fácil. Letras del Tesoro sin esperas, fondos de renta fija a un clic y una amplia gama de bonos a largo plazo. Todo con la facilidad y garantía del primer banco español especializado en inversión. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y no dejes escapar la oportunidad. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles. Y además un 50% de descuento en la segunda unidad de muchísimos productos. Como en el champú El Vive Hidra Hialurónico. Compra 2 y la segunda unidad te sale por solo 1,83 euros. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía.
En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Autónomos y pymes subirán más los precios ahogados por los costes. Ayer la Federación de Trabajadores Autónomos avisaba de que las ventas han crecido un 11% de media en los 2 últimos años, pero que los gastos se han incrementado un 23%. También decía, si hay una amnistía, ¿por qué no borrar también las multas o las deudas de los ciudadanos? Lorenzo Amor, siempre provocador. Los autónomos, pero también el resto de los mortales, el resto de las empresas, nos afrontamos un escenario complicado por el encarecimiento de las materias primas, por ese conflicto, y no sé si eso le va a arañar alguna décima al crecimiento económico. Aurelio, ¿por qué no perdonas las multas? Ha sido muy bueno, Lorenzo. Eso ha sido muy Yo bueno. me apunto. Lorenzo siempre tiene ahí el meter el dedo en la llaga. Sí, obviamente el conflicto puede tener impacto en el crecimiento, sin lugar a dudas, ¿no? Sobre el precio del petróleo, bueno, ya habíamos visto que el precio del petróleo va por otra vía además. O sea, obviamente el impacto que puede tener por parte de Irán, si Irán redujera su oferta, obviamente se puede notar, pero aquí los dos principales jugadores son Rusia y Arabia Saudí, que son los dos principales productores de petróleo del mundo, y ya habíamos visto, yo creo que con la reducción de oferta que están llevando a cabo, hay un mantenimiento absolutamente artificial del precio del petróleo. Ellos no se encontraban a gusto con el precio, reducen la oferta y por lo tanto automáticamente el precio sube, ¿no? Habíamos visto en los últimos días una rebaja que, bueno, se ha visto parcialmente compensada por la subida debido al tema del ataque de Hamas. Pero bueno, no sé, a corto plazo creo que no se va a ver impactado el precio del petróleo, si bien veremos a medio plazo si Irán reduce su oferta. Veremos qué es lo que ocurre. Y claro, el precio del petróleo sí tiene un impacto, sobre todo para Europa, porque en Europa no podemos olvidarnos de que tenemos euros y no dólares. El precio del barril de petróleo está denominado en dólares y por lo tanto, si los diferenciales de tipo siguen ampliándose, estamos viendo ahora la fortaleza del dólar contra el euro, aparte de la subida propia en dólares del precio del petróleo, nos vamos a encontrar con que vamos a tener que pagar ese precio del petróleo y por lo tanto, al tener el euro devaluado, nos va a costar más por el precio del petróleo y por el tipo de cambio, ¿no? Sí, al final yo creo que todos estos ciclos, pues bueno, van y vienen a lo largo de la historia. Estos los que estudiamos historia económica, pues lo vimos en la universidad. Aquí, desde mi punto de vista, pues bueno, lo importante es ver un poco cómo está el país de preparado, digamos, y al final, pues bueno, está demostrado pues que las empresas grandes, pues todo lo que son las turbulencias económicas, pues las pueden superar mucho mejor, porque tienen más flexibilidad, tienen accesos a los mercados, tienen probablemente presencia internacional, y los que probablemente sufran más pues todas las turbulencias pues son los autónomos y las pymes. Ayer precisamente pues me llamaba una compañía y me decía que le habían cortado todas sus líneas de circulante, por ejemplo, los bancos. Pues porque, bueno, al final, oye, los tipos de interés suben, empieza a llegar la incertidumbre, y las líneas de circulante, que básicamente es lo que necesita una compañía para poder operar con sus clientes y con sus proveedores, pues se le habían cortado todas las líneas. Entonces, sobre todo las pymes. Claro, en las pymes es un poco lo que pasaba, ¿no? En una empresa que tenía 4 o 5 líneas con 4 o 5 bancos, y cuando te la quita uno, pues van todos detrás. Entonces, esos son los que realmente van a empezar a sufrir pues por todas estas turbulencias, ¿no? Entonces, al final aquí la pregunta es, pues bueno, ¿vamos ya haciendo cada vez un país un poquito más sostenible, más de menos pymes y menos autónomos y más empresas un poquito más grandes? Pues bueno, los pymes, los autónomos van abocados a desaparecer. Ayer contaba Lorenzo que sus ventas habían crecido un 11% de media en los 2 últimos años, pero que los gastos se habían incrementado un 23%, y esto no hay que lo soporte, ¿no, Ismael? Sí, pero es que además hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta. Sí es verdad que las empresas grandes tienen más riñón para aguantar, pero suelen aguantarlo aquilatando a costa de el empleo. Y el empleo, no podemos olvidar que quien más contribuye a que haya empleo en España son las pymes y los autónomos. Si nos cargamos este sector, tenemos un problema muy, muy, muy serio aquí, muy serio.
¿sabes? Bueno, ánimo, que es martes. Esta semana para algunos es más cortita. Jesús Reglero, Aurelio García del Barrio, Ismael García Santos. ¿Te vas de puente? ¿Te coges puente, Jesús, o no? Pues un poco de todo, yo creo. Sí, a lo mejor nos escapamos ahí. ¿Pero todavía no lo tienes preparado? Todavía no tengo preparado. Eso sobre delegas, la marcha. ¿no? Sobre la marcha. En la otra parte. Sobre la marcha, vamos. Ya. Aurelio, ¿tú te vas o no? Yo trabajo hasta los domingos. Ah, sí, no me digas, ¿eh? Eso ya es vicio. Ismael. Yo tampoco me voy. Somos todos trabajadores. Pues nada, Jesús, Aurelio, Ismael, gracias. Y Gracias. hasta la próxima. Feliz Gracias, martes. Susana. Adiós. Hasta luego. Gracias. Mapfre patrocina la información del tiempo. En la mayor parte de la península y Baleares seguirá predominando un tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados. Únicamente se prevén algunos intervalos de nubes bajas en los litorales de Galicia y Cantábrico, el área mediterránea y el interior del sudeste peninsular, con posibilidad de algún banco de niebla matinal aislado. Y en cuanto al viento, será de componente este en el tercio sureste peninsular y Canarias, con levante moderado en el estrecho, flojo variable en el resto. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. Evita futuras averías en el cambio automático de tu coche. Haz el mantenimiento del cambio automático en Automatic Express. Entra en automatic.es. Aprovecha el descuento del 10% en el mantenimiento del cambio automático. Somos expertos en hacer el mantenimiento del cambio automático. Cuidamos tu cambio automático. Te lo hacemos en un Express. Automatic.es. Desde 2002, el restaurante Asador y Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91 867 5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador Iyumbe. Tener un pequeño negocio no significa llegar a poca gente, significa llegar a todo el mundo. En Orange Empresas te ayudan a crear tu tienda online. De esta forma podrás multiplicar tus posibilidades de venta a través de Internet y llegar a más clientes de cualquier parte del mundo. Llama al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Muy buenos días. Preapertura del IBEX 35, ¿cómo viene? Hoy con subidas, el futuro está marcando un avance del 0,75%. Baja el precio del petróleo y también los intereses de la deuda. Y eso despeja el camino para una remontada en la renta variable. Ayer 2 miembros de la Reserva Federal señalaron que el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro se va a tener en cuenta por parte de la autoridad monetaria a la hora de apoyar o no nuevas subidas de tipos de interés. Y como están bajando esos rendimientos, el mercado comienza a barajar una pausa en la política monetaria de la Reserva Federal. La bolsa española, como les digo, activa las subidas. Ayer el índice selectivo volvía a perder posiciones. Hoy tratará de recuperar el nivel de 9.200 puntos. Estaremos muy pendientes de aerolíneas y hoteleras, muy castigadas en la jornada precedente, y también de petroleras y de firmas de defensa que ayer subían con fuerza.
Además, estaremos atentos a las cuentas financieras de la economía española del segundo trimestre, a las cifras de sociedades mercantiles de agosto, y también se va a conocer la producción industrial de agosto en Italia y las actas de la última reunión del Banco de Inglaterra. Christine Lagarde, la presidenta del BCE, participa en la reunión anual del FMI, Banco Mundial, en Marrakech. Esta tarde, al cierre, conoceremos los resultados de Louis Vuitton, y en Estados Unidos tendremos noticias de los inventarios mayoristas de agosto. La prima de riesgo en 115 puntos básicos y el rendimiento de nuestro bono a 10 años baja al 3,91. En Europa, Paloma. También vienen en positivo los futuros. Subida del 0,7 para el futuro del DAX, el del CAC 40 de París arriba un 0,4 y casi un punto porcentual de rebote estamos viendo en el futuro del Eurostock 50. Tenemos datos que nos llegan desde Reino Unido, ventas minoristas que crecieron un 2,7% en el mes de septiembre, frente al crecimiento del 2,2% en términos interanuales, pero por debajo del promedio de 12 meses. Fue el 4,2%. Son cifras del British Retail Consortium. También hoy estaremos pendientes de diferentes sectores. En Europa, por un lado, del sector lujo, porque hoy al cierre de la Bolsa de París va a publicar cuentas el gigante del lujo Louis Vuitton. Tenemos también en el foco a las acereras, porque la Unión Europea planea anunciar investigaciones antisubvenciones contra los fabricantes chinos de acero en la próxima cumbre de Estados Unidos de este mes. Lo decía el Financial Times. Bruselas ha acordado unirse a los esfuerzos de Washington para proteger a las industrias de la competencia barata. ¿Más referencias cuáles? Pues parece ser que el cierre en las plazas asiáticas va a ser mixto, con subidas para la bolsa de Japón, para el Nikkei del 2,5%. A esta hora vemos caída en Shanghái del 0,7% y también avances en Hong Kong del 0,35%. Futuros americanos que vienen muy planos, con tendencia dispar. En rojo el del Dow Jones de Industriales, el del S&P 500 y Nasdaq en positivo. Mirando los precios del petróleo, caídas del 0,75 para el crudo Brent, que cotiza en 87 euros dólares y medio, y el crudo West Texas, el de referencia en Estados Unidos, 85 dólares con 72. Y en el mercado de divisas, cambio cruce euro-dólar sigue en rojo para el euro, 1,0560. Nicolás López es director de análisis de renta variable de Singular Bank. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Y hoy el mercado cómo lo ves? Parece que más calmado de lo que estuvo ayer tras el conflicto en Israel. Pues sí, la verdad es que hoy el mercado pues viene más bien positivo, ¿no? En los últimos días, bueno, estamos viendo indicios, ¿no?, de que la corrección que traemos desde finales de julio, pues puede haber encontrado suelo, ¿no? Aunque, bueno, todavía es difícil saber si es un suelo definitivo o no, pero a corto plazo sí hay esos indicios, ¿no? El movimiento ayer, en particular el mercado de bonos, ¿no?, donde hubo una caída importante de las tires ante declaraciones de miembros de la Fed que, bueno, parecen sugerir, ¿no?, que de momento la Fed pues ya no va a volver a subir los tipos de interés. Sería uno de esos indicios. También hemos visto una corrección en los precios del petróleo importante la semana pasada, el buen comportamiento en general del sector tecnológico, de las grandes compañías tecnológicas que están recuperando bien de la corrección. Es decir, en conjunto, bueno, tenemos un poco la sensación de que podemos haber llegado a un punto de estabilización en la corrección de las bolsas y que posiblemente pues veamos un intento de recuperar, ¿no?, en próximas semanas. Muy bien, pues Nicolás López desde Singular Bank, gracias y que tengas buen negocio, buen día. Muchas gracias. Adiós, igualmente. Nicolás. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
Mira, ahí hay sitio. No, ahí no puedo aparcar. Es una plaza reservada para personas con movilidad reducida. Ah, pero ahí sí. En Madrid, todos tenemos sitio. Hagamos un uso correcto de las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida. Ayuntamiento de Madrid. Si tienes averiado tu cambio automático, dale una segunda vida. Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático dándole la vida que se merece. Entra en Automatic.es. Automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Ver el mundo como Van Gogh, adentrarse en la vida de Janis Joplin o conocer mejor a Rosa Montero desde el sofá. Conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. La cultura que te espera. CaixaForum Plus, Fundación La Caixa. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.